coronavirus 2019. Sabemos que la coronavirus es una virus de la familia de viruses. ¿Y por qué se llama COVID-19? Es porque es una nueva virus que fue descubierto en noviembre, diciembre de 2019 y por eso se llama COVID-19. Eso fue la primera vez en diciembre de 2019 que se vio este virus. Ahora, hay algunas pacientes, sabemos, que están más propensas para sufrir esta enfermedad y cuando les toca esta enfermedad lo tienen mucho más grave que otra persona. Las personas que están más a riesgo son pacientes o adultos que son mayor de edad y también personas que tienen enfermedades médicas que son crónicos. Next. Coronavirus o COVID-19, que se comenzó a finales de 2019, los casos y muertes es realmente la razón que estas últimas 7 meses se ha nombrado una pandemia. Mundialmente tenemos más de 38 millones de casos y muertes más de 1 millón de casos mundialmente. En Estados Unidos, 7 millones de casos. California, 868,000 casos de COVID. En California, 16,000 han muerto de esta enfermedad. Mirando nomás a San Diego, sabiendo que en todo California tenemos Los Ángeles, San Diego County, el centro, son las áreas que hemos visto mucho más COVID y mayormente por el tipo de pacientes que tenemos en esos condados. En San Diego hemos tenido 51,000 casos y ya hemos tenido 844 muertes por COVID. Next slide. Ahora, ¿qué son los síntomas de COVID-19? Los síntomas pueden ser muy simples como las mismas síntomas de flu. ¿Qué son la diferencia? Realmente no mucho. Sabemos que podemos tener temperatura 101, 102, podemos tener tos, la fatiga es muy común. También podemos tener insuficiencia respiratoria, no poder respirar bien, dolor muscular, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza. Muchas de esas síntomas son las... ¿Can we go back? Okay. Muchas de esas síntomas, perdón, Claudia, muchas de esas síntomas uno puede decir casi igual que los síntomas de la flu, pero sabemos que a veces esas síntomas están un poquito más graves, un poquito más fuertes. Vemos que la fatiga, después de mejorarse de tus síntomas, la fatiga puede continuar por muchos meses. Una cosa que es diferente de esta virus es la pérdida de gusto o pérdida de olfato. Eso es algo que no típicamente se ve con influenza A, y es la pérdida de olfato. Gracias, Claudia. Próximo. Las personas que tienen condiciones crónicas son las personas que realmente se pueden enfermar gravemente. Sabemos que hay muchas personas y a veces como gentes jóvenes pensamos, oh, nomás es una gripa porque no estamos preocupando, casi no es nada de tener mucho pendiente. Y es verdad que la mayoría de pacientes que se enferman es nomás como una gripa. Se ponen mal por 3 a 7 días y después se mejoran. Pero las personas que se enferman gravemente son las personas que se tienen que internar, que necesitan oxígeno, o a veces hasta el extremo de tener que estar internados en la sala intensiva y estar con máquinas ventiladoras para poder sostener su vida. ¿Quién son estas personas? ¿Cuáles son las enfermedades que nos ponen a riesgo más alto? El doctor Ruff nos va a platicar un poquito de insuficiencia cardíaca, enfermedad arteria coronaria y de las cardiopatías.
Las enfermedades del corazón. Nosotros sabemos las otras enfermedades que nos ponen a riesgo es el cáncer. El cáncer, estamos con sistema más baja, sistema inmune que está más baja. Enfermedades del pulmón por el cigarrillo, cuando tenemos pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, obesidad, enfermedad renal que es crónica, y también cuando tenemos un sistema inmunitario que está débil, si está débil por cáncer o débil por medicamentos que estamos tomando para otras condiciones que de repente tenemos. Ahora, se ha encontrado en los varios meses que se ha estudiado más el COVID-19 que hay unos tipos de sangre que nos pone a menos riesgo de agarrar el COVID. Y sabemos que en octubre 14, unos estudios danenses publicaron que el tipo 0 o tipo O tienen menos riesgo de infección de COVID. No se sabe exactamente por qué, nomás hemos encontrado que los pacientes con tipo O no están a tanto riesgo. Ahora, tipos A y el tipos AB, cuando agarran COVID, para ellos, esos pacientes, la gravedad de la enfermedad es mucho peor a comparación de los pacientes que tienen tipo B. Next slide. No quiere esta cosa. Ahí, me fui de más, ¿verdad? No, estás bien. Estás bien. Gracias. La de atrás, el cáncer con COVID-19. Cáncer y COVID-19, habíamos platicado que ciertas condiciones nos van a poner a riesgo más alto de sufrir, de tener la enfermedad y tenerlo más grave. Los pacientes que tienen cáncer tienen doble probabilidad de infectar, más de doble probabilidad de tener algo más grave o también de infectarse. Y mayormente porque lo que habíamos platicado, pacientes están con quimioterapia, la sistema inmune está baja, también ciertos tipos de cáncer, aún sin tratamiento de quimioterapia, ciertos tipos de cáncer como cáncer de la sangre nos ponen a riesgo más alto de agarrar infección y poder combatir esa infección. Sabemos que hay varias organizaciones en Estados Unidos donde están estudiando el cáncer y los pacientes que están agarrando la infección de COVID-19 y cómo les está afectando. Próximo. Ahora, muy importante la prevención de cáncer. Nosotros a Sharp Chula Vista como doctores hemos estado muy orgullosos que Sharp ha trabajado tan duro para mantener abierto todo lo que fue necesario para continuar a cuidar el paciente con cáncer. No hemos tenido que cancelar cirugías si tiene uno cáncer y necesitaba cirugía, ni los estudios de mamograma o cualquier otro estudio que se ha hecho para pacientes que han tenido cáncer. No hemos tenido que sufrir en el sentido de no poder hacer nada los últimos 7 meses. Después de 2 o 3 meses de la pandemia, hemos entonces también comenzado a trabajar fuerte para continuar a prevenir el cáncer, prevenir haciéndose las pruebas necesarias. Como persona en la comunidad, es muy importante de no tener miedo de venir al hospital o venir a la clínica o venir al consultorio para hacerse esos estudios para prevenir el cáncer. El estudio del mamograma, el estudio de la colonoscopía, las vacunas que uno necesita para tratar de prevenir el hepatitis o el HPV. También recordándose de cuando estamos encerrados el primer mes, pero ahora tratar de salir al aire fresco, ahora que está con el sol, recordándose de proteger su piel con los bloqueadores solares. También limitar la cantidad de alcohol que uno está bebiendo, mirando cómo está su dieta, comiendo bien y, más importante, saliendo afuera para hacer ese ejercicio, caminar en la playa, caminar en el parque, para tratar de mantenernos en buena salud. Próximo.
Ahora, hay muchos recursos donde uno puede ir para averiguar más del cáncer, de la prevención y también del COVID-19. Sharp tiene un website, sharp.com, cáncer, donde puede averiguar más del cáncer. También la Sociedad Americana del Cáncer, cancer.org, donde uno puede ir para agarrar información. El Centro de Enfermedades o Centers of Disease Control y Prevention, también uno puede meterse a ese website para agarrar información del COVID-19. Y Cancer Control Planet nos da también más información de COVID-19 y cómo uno puede protegerse. Ya Muchas se nos pasó gracias. así de rápida. Ahorita volvemos con las preguntas, doctora. Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con el manejo de las condiciones cardiovasculares con el doctor Stephen Ruff. Doctor Ruff, ¿quiere usted hablar un poquito de de su vida, de su trayectoria? Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí y me da un placer estar hablando de un tema muy importante que aparentemente está afectando a todo el mundo. Nunca hubiera imaginado que hubiera pasado por algo así, una pandemia mundial. Y gracias por esa información, doctora Norton, información muy importante que nos ayuda para determinar cuáles son los riesgos y cómo manejar esta situación. Estamos aquí hoy porque, bueno, hablando del tema de intervencionista de cardiovascular, mi trayectoria originalmente nací en Chula Vista, entonces yo también soy el condado de San Diego, el sur de San Diego, y me crié aquí y tengo familiares aquí en Chula Vista. Pero como es el destino, me llevó por muchos diferentes lugares a la Universidad de Arizona y también ir a St. Louis University y Temple University en Filadelfia y regresar aquí a San Diego para hacer mi práctica de intervencionista y de regresar para ayudar al condado y los pacientes que están aquí que merecen el mejor tratamiento cardiovascular. Okay. ¿Sigue? Entonces, en este tema, ¿cuáles son los individuos, los pacientes que están a más riesgo de tener problemas con esta situación de la pandemia del COVID-19? Durante el transcurso de estos meses hemos aprendido mucha información, mucho de esta situación y aparentemente parece que los pacientes que están a más riesgo son los pacientes de sobrepeso, la obesidad y también individuos actualmente que están fumando. Obviamente es una enfermedad y un virus que afecta el sistema pulmonar y la vía respiratoria. Y con eso, cuando uno tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le afecta las vías respiratorias y la reserva que uno tiene. Es más, cuando veo a estos pacientes, también el diabetes tipo 2, todos estos riesgos, estos pacientes que están diagnosticados con estas enfermedades, son los pacientes que veo típicamente cuando vienen con condiciones cardíacas, específicamente insuficiencia cardíaca o enfermedad de arteria coronaria y cardiomiopatías. Esos son los pacientes que veo y interesantemente, cuando vemos al COVID-19, los pacientes que están a más riesgo de tener problemas son estos pacientes que vemos típicamente en la clínica de cardiovascular o cardiología. ¿Qué sigue? Entonces, hablando más en detalle acerca de la obesidad, se clasifica el paciente que tiene exceso de peso, está en mayor riesgo durante la pandemia de COVID-19. Aumenta el riesgo de una enfermedad más grave. Típicamente, el riesgo se triplica y los pacientes que están sobrepeso pueden tener la enfermedad más grave.
y la función del sistema inmunológico ya está, no tiene suficiente reserva, y cuando uno está afectado con esta condición, a la reserva de ventilación, cuando uno está respirando, no tiene suficiente reserva y puede caer en cuidados intensivos en un ventilador. Mientras esto sea el índice de grasa corporal, mayor es el riesgo de muerte por COVID-19. Como estábamos hablando, ya los estudios han revelado que en la obesidad puede estar relacionado con una menor respuesta a la aplicación de vacunas para numerosas enfermedades. ¿Sigue? Se atora, ok. Oh, gracias. Cuando vemos a otra condición que es diabetes, hemos visto que en diabetes afecta al sistema inmunológico. Típicamente cuando uno se da una cortada y tiene diabetes y no tiene el azúcar controlada, vemos que la infección es más peor. Y antes de COVID-19 veíamos pacientes que si no han cuidado su azúcar, no han tomado su medicamento y cuidado su alimentación, hemos visto que la infección es más grave, más severo. Y semejantemente, cuando vemos a los pacientes que vienen de COVID-19 infectados y si no están controlados con su azúcar, vemos que tienen más riesgo de tener una condición más grave y caer en cuidados intensivos. Es decir que también el sistema inmunológico en esta situación y esta condición no está funcionando como debe ser. Y hemos visto que a lo mejor cuando ve al virus, el sistema inmunológico no lo está reconociendo como algo diferente o una infección hasta que es más tarde. Y viendo ya que es algo, o un virus, una infección, el sistema inmunológico va afectando más grave y se enferma más, y la inflamación sistémica es más grave, y eso puede perjudicar a la persona. Entonces, el problema, si no lo está cuidando, el diabetes puede caer en otra condición más peor con COVID-19. ¿Se sigue? Es más, también la presión sanguínea, sí vemos, es una condición muy común. Lo interesante de esta condición es que uno no siente que algo está pasando. Todos sentimos bien, no tiene síntomas esta condición. Desafortunadamente, uno puede tener alta presión y no saber por mucho tiempo. Ya quedando por mucho tiempo sin saber y se va contractando el COVID-19, puede caer más grave, tener más complicaciones, son complicaciones cardíacas, pueden tener problemas renales o de los riñones, y es más, pueden tener un derrame, etc. Hemos encontrado que los pacientes que están en esta condición y si no saben, tienen más gravedad en COVID-19. ¿Y cómo podemos manejar esto? Bueno, primeramente es la diagnosis, pueden ir a Walmart o cualquier lugar, la farmacia donde tienen el aparato para medir la presión, y ahí se puede dar cuenta si uno tiene problemas de alta presión. Y manejando, ya sabiendo el diagnóstico o sabiendo que la presión está alta, tomar medidas o pasos para ayudar que vaya a disminuir la presión. Idealmente, bajando la cantidad de sodio en su dieta, caminando, estar activo, 30 minutos cada día, 5 veces a la semana, típicamente es lo recomendado. Y perder peso, cuidado con la calidad de comida que uno está comiendo. Voy a hablar ahorita después acerca de qué tipo de dieta. Y también podemos limitar el consumo de alcohol y dejar de fumar, que es algo muy importante porque fumar causa que vaya a tener inflamación en las arterias del sistema del cuerpo, y eso causa inflamación tras día, y con eso permanece dañado las arterias del sistema orgánico humano. ¿Qué sigue?
El COVID-19 hemos encontrado que hay una condición muy individual o muy diferente. Cuando uno tenemos enfermedad típicamente de gripa o la influenza, no hemos encontrado que uno tiene coágulos, pero en COVID-19 durante estos meses hemos encontrado que los pacientes han tenido embolias y también han tenido embolias al corazón, a los pulmones y al cerebro. Eso es algo diferente que no típicamente se encontraría en alguien que ha tenido una infección de tipo de virus, gripa o lo de típicamente de enfermedad de influenza. Ya que ha pasado el tiempo, hemos aprendido un poquito más y estamos empezando a tratar trombosis venosa, que estamos más pendiente a detectar estas embolias pulmonares. Y si encontramos eso, estamos tratándolo más agresivamente con anticoagulantes y ayudando al paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esperamos que no queremos que nadie pueda contagiar este virus. Queremos que usted pueda mantener su vida, su calidad de vida y ayudar a mantener una resemblancia de algo normal. Ahorita es muy difícil y muchos pacientes ahorita no están activos. Y un consejo es de buscar una manera creativa para estar activo, una manera segura. Obviamente tenemos que poner nuestras máscaras. Estoy en la clínica ahorita, entonces estoy durante la clínica con muchos pacientes aquí y también con los que trabajan aquí. Y tenemos que estar en cuenta de lavar las manos y también tomar la distancia social. El ejemplo de caminar es algo importante porque eso es algo saludable para el sistema cardiovascular. Como estaba diciendo antes, 30 minutos cada día, 5 veces a la semana es lo típico y lo mínimo que recomendamos para un paciente. Y lo que estamos hablando de dieta, la calidad de comida, más verduras, vegetales, nueces y frutas, pescado y pollo, y menos carbohidratos, todo lo que es pasta, panes y todo lo dulce, y la carne roja hay que disminuir la cantidad. Entonces, junto con eso y caminar y el ejercicio ayuda a que vaya a mantener un cuerpo sano. Y tiene que tomar en cuenta también cuánto tiempo está sentado viendo la televisión, porque es algo muy atractivo, porque estamos en cuarentena y no tenemos mucha actividad. Hay que cambiar el horario para agendar específicamente 30 minutos cada día para ir a una caminadita. Y obviamente también porque somos humanos y necesitamos interactuar y ver otras personas. Estar con otras personas es algo importante, entonces comunicándose con personas por medio de teléfono, por internet, es algo también muy importante. Entonces, todas estas condiciones estamos manejando creativamente para ajustar nuestras vidas y para mantener una vida sana y el cuerpo también mantenerlo sanamente. También quería hablar acerca del tema de los medicamentos, porque he tenido pacientes que han dejado de tomar los medicamentos porque no pudieron surtirlo de la farmacia. Ahora hay servicios donde lo pueden mandar directamente a la casa sin estar enfrente de alguien, y también es importante para continuar su salud. Siguiente. Ay, no demore. ¿Quiere usted recordarle a la gente o lo digo yo, doctor? Pues sí he tenido casos en el hospital donde los pacientes han esperado unos
3 días o 3 semanas. Tuve un paciente que se esperó como 3 semanas con dolor de pecho. Les quiero aconsejar que no se esperen, por favor, porque es algo que podemos tratar inmediatamente. Desafortunadamente, esta situación se esperó mucho tiempo y no pudimos lograr de ayudar. El músculo del corazón tuvo un infarto grave, pero sobrevivió el paciente y con mucho trabajo, obviamente, pero la tecnología está aquí a servir a los pacientes y las enfermedades para ayudar que vaya a regresar, por ejemplo, la sangre al músculo del corazón. Entonces, por favor, no se esperen porque sí tememos la enfermedad. No quiero que vaya a tener eso a frente. Sí, obviamente tenemos que tomar medidas para protegernos, pero también tienen que tomar en consideración la enfermedad. Y si es algo que se puede tratar y ayudar al paciente, ah, entonces, ¿por qué no aprovechar de ese servicio? Perfecto. Y sobre todo ahí en Sharp Chula Vista tenemos la gran fortuna y la bendición de contar con, sobre todo en la nueva torre, ¿no? Con la mejor tecnología en cardiología. Exacto, exacto. Así ya saben, entonces no hay que esperarnos. Y si le duele lo que sea, por más pequeño, ya les mencionó también la doctora Norton, o sea, todos los síntomas, ¿no? Que pueden ser, digo, se siente cansado, puede ser eh, COVID o no, igual, ¿no? Algo tan sencillo como eso, como dice el doctor, una afección del corazón, de que se espera uno, y llega a ser un cuadro demasiado grave. Y así como ese fue un ejemplo que dio el doctor, eh, tenemos otros doctores que igual nos dicen con diferentes cosas, personas con diabetes, igual a doctores podrá decir con cáncer y demás enfermedades, ¿no? Que precisamente por tener temor al COVID no estamos atendiendo otras cosas que también nos pueden quitar igual la vida, ¿no? Por fortuna tenemos maravillosos médicos, maravillosa ciencia, tecnología, pero hay que poner de nuestra parte, ¿no? Como dicen, hay que ayudarnos y ayudarles a los doctores a que hagan el mejor trabajo que puedan hacer. Y es un trabajo de equipo. Y si usted necesita un doctor o necesita más información, si no tiene doctor de cabecera o cualquier especialista, puede ver ahí en pantalla, visitar nuestra página en español, sharp.com/atención médica. Y ahí puede encontrar también un médico y información general también del COVID y demás cosas. Por cierto, que en esa página también hay un enlace que lo lleva, si usted tiene una preferencia con doctores que hablen español. Como ve, tenemos maravillosos médicos que hablan español. Si es que así lo prefiere, ahí puede usted seleccionar a los médicos que estén disponibles. Continuamos. Y al final antes de las preguntas y antes de ir a la sesión de preguntas, les voy a pedir, por favor, de parte de todos nosotros, de todo el equipo, al final de la presentación, van a recibir un cuestionario, ¿sí? Y ese cuestionario les vamos a pedir 3 minutos de su valioso tiempo para que lo contesten. Así nos van a ayudar ustedes para futuras presentaciones en línea, para ver qué es lo que quieren escuchar o cómo podemos mejorar todas estas presentaciones, a qué les gustaría realmente ver. Y bueno, también ahí tienen otra página en español donde tenemos muchísima información. En español es sharp.com/experiencia. Y si también necesita cualquier cosa, hay operadoras, enfermeras de referencia en el 1-800-82 Sharp, que le pueden ayudar para cualquier pregunta tenga, sea paciente de nosotros o no sea paciente de nosotros, con gusto los van a guiar o a encontrar al médico elegir un médico que sea adecuado para usted. Digamos, ahora sí, tuvimos, bueno, esto ahorita hablo antes de finalizar, pero vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Aquí tengo un par. Doctora, les llamó la atención sobre lo de la sangre. ¿Ustedes han visto esos indicios que realmente, dependiendo del tipo de sangre en el hospital, ha sido su experiencia o esto está basado en el estudio? No, esto es más estudios que se han hecho en danense, pero en Estados Unidos estamos comenzando a acumular esa información.
Es que no hay un estudio necesario, pero sí estamos acumulando esa información. Cuando un paciente tiene COVID-19, estamos poniendo en los documentos qué tipo de sangre que ellos tienen. Sabemos que eso es más una cosa de interés para ver si va a haber algo que se va a poder en el futuro tratar de ayudar, de prevenir cómo uno puede no agarrar COVID-19. Claro, uno no se puede cambiar el tipo de sangre que uno tiene. Eso es más, creo que algo que hemos encontrado académicamente, es algo de interés. Y a ver si estudiando eso más vamos a poder saber por qué es lo que tiene el paciente que tiene tipo O que les está protegiendo. Sí, es bastante interesante. Yo creo que el tiempo no lo dirá. Dije, bueno, al menos yo soy O positivo, entonces dije, bueno, si voy de Sí. acuerdo al estudio, no me iría tan mal. Pero claro, hay que Pero cuidarse, no sobre nos todo vamos a tener a eso, Claudia. Sí, no, vamos a cuidarnos. Aquí, mira, que traigo mi máscara y todo. Pero como yo no estoy en hospital como allá, como ustedes, pues yo aquí estoy. Usted ya sé que es su consultorio, pero el doctor está en el hospital. Yo aquí estoy en nuestras oficinas corporativas de Sharp. Entonces, pero también hay que cuidarnos, claro que sí. Doctora, ahorita que la tengo, hay una pregunta que dice, mi mamá tiene 69 años y tuvo cáncer de mama. A pesar de que ella ya tuvo cáncer, ¿sigue estando en riesgo mayor? No necesariamente, porque si ella tuvo antes, o sea, cáncer de mama o otro tipo de cáncer, si ya fue curada de su cáncer, su sistema inmune realmente ya hubiera regresado a lo normal, si ya no está con quimioterapia, ya no está bajo de tratamiento. Más importante a su edad va a ser la alta presión, problemas con el corazón, obesidad, pero cáncer de mama ya teniendo el tratamiento y no teniendo el cáncer activo ahorita, eso no le pone a riesgos más altos. Perfecto. Ahora, doctor Ruff dice, ¿hay forma de detectar cuando nos va a dar una embolia o un derrame cerebral, cele- ah, cerebral para evitar los daños tan severos antes de que, bueno, se pueda ocasionar incluso la muerte? Wow, muy buena pregunta. A través de esa pregunta, desafortunadamente no tenemos un laboratorio o algo así de sangre para detectar un coágulo inmediatamente en ese momento, antes de que hubiera sucedido. Lo que sí tenemos en el momento, podemos hacer análisis de sangre, como se llama D-dimer, eso sí está elevado en unos pacientes que tienen coágulos. Algo que hemos comentado antes y educado y continuando a aprender es que los riesgos es algo que tenemos que controlar. Es decir, la presión, tenemos que ver cómo está la presión, está controlado. Y también los análisis de sangre para ver cómo está el colesterol, controlando el colesterol. Entonces, es decir, en totalmente controlar los riesgos que pone uno a alto riesgo de tener problemas en el futuro. Entonces, controlando todo esto, va disminuyendo el riesgo de tener estos eventos. Perfecto. Ahora, doctora Norton, otra pregunta dice, tengo 51 años y no he ido a mi cita anual con mi médico por temor al COVID-19. Y hace más de un año que me hicieron la última mamografía. ¿Qué tan grave es que estoy dejando pasar el tiempo sin hacerme la mamografía? Si el mamograma nomás está 1 o 2 meses atrasados, no creo que hay tanto problema, pero yo ya no lo dejaría más tiempo en este sentido. Sabemos que puedes llamar a tu doctor primario, puedes hacer la visita con telemedicine y puedes ir a tu mamograma, porque están ya todos los hospitales, todas las clínicas ya están haciendo los mamogramas de screening, donde se hace para chequear si hay algo nuevo. También muy importante de que uno se sigue haciéndose su examen. Examen una vez al mes, haciéndose examen tacto del seno, porque si uno nota un bulto o un ganglio en la axila o alrededor del busto, no debe de esperar. Debe de ir inmediatamente a llamar para hacerse cita con su doctor. Ahora, hay ciertos doctores privados que de repente su clínica está cerrada ahorita, pero por Sharp
Tenemos The Urgent Care Clinics que están abiertos donde uno puede llamar a hacer una cita para ir a verse a ser evaluado. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Ruff dice, he escuchado en las noticias que desde el inicio de la pandemia a nivel nacional se han visto muchos casos más graves de otras condiciones que no son el COVID-19, entre ellas muchos pacientes con enfermedades del corazón, como usted mencionó, y otros padecimientos severos. ¿Ustedes qué han visto en el hospital y si es así, a qué lo atribuye? Wow. Sí, sí hemos visto esto en el hospital. Desafortunadamente, sí tenemos todos los recursos, la tecnología para tratar estas condiciones, pero desafortunadamente con todo a base de tener el miedo sin saber, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos algo, la primera reacción es el miedo. No me voy a acercar, no sé qué es. Me voy a poner en cuarentena en la casa y ya que otros toman el riesgo, entonces ya después de eso voy a tomar el riesgo, saber más de la condición. Y desafortunadamente muchos pacientes han quedado en casa. Estaba hablando del caso, eso que se esperó 3 semanas. Desafortunadamente ya tuvo un infarto en el corazón, ya se cicatrizó esa parte del corazón y ya no tuvo esperanza para regresar a la función a esa parte. Tuve otro paciente más afortunado que se esperó nomás 3 días y arreglamos todo, abrimos la arteria, pero a salir como 4 a 6 semanas, el corazón sí se reventó, donde tuvo cicatriz, tuvo tanta inflamación, tanto daño que alrededor se partió el músculo del corazón y tuvo que ir de cirugía de emergencia para hacer la reparación para poner un parche. Afortunadamente también sobrevivió y está viviendo feliz y contenta con toda su condición y manejando con medicamentos. Entonces, estas condiciones sí todavía están ocurriendo. Lo interesante que han visto en los datos y información que hemos recibido, que el número de ataques de corazón bajaron. El número no es decir que ya hemos curado esta condición. La teoría es que los pacientes están esperando en la casa y desafortunadamente no se diagnosticaron y bajó el número sin intento por esta pandemia. Y desafortunadamente no sabemos cómo cayeron los números, pero los pacientes están sospechosos que tuvo infarto y no llegaron al hospital. Doctor, y esta ya es pregunta personal refiriéndose al mismo caso. ¿Y estas personas que no fueron a tiempo, bueno, uno que demoró 3 días y otro 3 semanas, son precisamente por temor a ir al hospital, al médico o Me, por me una di- me dijeron exactamente de la pandemia, de COVID-19, exactamente. Les pregunté por qué no entraste al hospital más pronto, por qué no llegaron a la sala de emergencias si ya ha tenido esta información, o digo, estos síntomas, por qué no llegó o llamó al 911, es que tuvieron miedo, verdaderamente, honestamente, tuvieron miedo y no quieren entrar al hospital como practicantes, los doctores del hospital entran y salen del hospital y tomamos medidas para protegernos. Entonces sí es posible mantenerse en un hospital donde hay enfermos que tienen COVID-19 y no contagiarlo. Perfecto. Doctor, ahorita que lo tengo ahí al micrófono, hacen una pregunta. El aparato ese que indica que le toma la presión en la Walmart o en la farmacia, dice, indica exactamente que tiene la presión alta, dice, porque no sabe cómo saber si la tiene alta o no. Ajá. Buena pregunta. Sí, típicamente ahí hay números y diferentes grados de colores. Verde si es menos de 120, amarillento y luego rojo si es algo más, el número más alto. Entonces, eso es una guía para ayudar a la persona a determinar qué tan alto está la presión y qué tan pronto debe de estar
ir a urgencias o tomar una cita agendar una cita con su doctor de cabecera. Perfecto. Doctora Norton, dicen, antes recomendaban hacerse el Papa Nicolau cada año, pero en los últimos años esa recomendación cambió a cada 2 años y se me hace que es demasiado tiempo, sobre todo que hace 3 años una amiga padeció de cáncer en el cuello uterino. ¿Tengo razón de estar preocupada? La razón que se ha cambiado es porque sabemos que más del 98% de los pacientes que tienen cáncer del cuello uterino o cervical cancer, la causa es un virus que se llama Human Papilloma Virus o HPV. Ya por más de 15 años, cuando tú vas a hacer un Papa Nicolau, el doctor, junto con tomando una muestra del tejido, también hace el estudio de HPV. Si tú tienes ese virus o si has estado infectado con ese virus, se puede notar. Y si tú eres HPV negativo, no necesitas hacer el estudio cada 3 años. Si eres HPV positivo, tu doctor te va a decir y te va a mandar a un ginecólogo y entonces se cambia la frecuencia del Papa Nicolau a cada año. Es que la mayoría de los pacientes que les dicen los doctores primarios o en la clínica, no lo necesitas por 3 años. Es porque estás negativa para HPV. Ahora, las otras preguntas que preguntan los doctores es, ¿cuántas parejas sexuales tienes? Si tienes nomás una pareja y has estado con la misma pareja por muchos años, no es necesario hacerlo más de cada 3 años, porque el HPV, esa infección tiene que estar por varios años antes de poder causar cáncer de la boca de la matriz. ¿Okay? Entonces, esa es la razón que se ha disminuido la frecuencia del Papa Nicolau. Y también hemos dicho que después de 60, la mayoría de los pacientes ya no están con muchas parejas sexuales y si no has tenido HPV por los 60 años, muy probablemente no lo vas a agarrar. Y esa es la razón también que dicen que después de 60 ya no necesitas Papa Nicolau. Perfecto, muy bien. Y ahorita que la tengo aquí, usted que es ahora sí la directora ahí en el hospital, dice aquí, escuchamos en la televisión que hay demasiados pacientes con COVID-19 en los hospitales y en San Diego, en el sur del condado, ha sido el área más afectada, con mayores casos. ¿Cuál ha sido la situación que ustedes han enfrentado en su hospital? ¿Si han dado abasto para atender a tantos pacientes? Well, el doctor Ruff sabe muy bien, igual que todos los doctores que están aquí en Sharp Chula Vista. En marzo sí fue una cosa muy difícil, marzo, abril, mayo, pero para darle una idea, sabemos que Sharp Chula Vista y Scripps Chula Vista tenían la mayor cantidad de COVID-19, pacientes que estaban internados con COVID-19 y mayormente es porque nuestra locación en el condado. Tenemos en el sur de San Diego, tenemos más gente latina, más gente filipina y tenemos también más gente que de repente viven en una casa más pequeña o tienen más personas que viven en esa casa. Entonces la población está más densa. Teniendo esa población más densa, sabemos que va a ser más fácil de contagiarse de una persona a otra el COVID. Es que sí había un tiempo donde teníamos casi más del 50% de pacientes que estaban internados, que estaban con COVID-19. Ahora, el hospital de Sharp lo que hizo como una organización de varios hospitales de Sharp que tenemos en el condado es que, número uno, siempre hemos tenido 28 cuartos en la sala intensiva. De esos 28 cuartos, nomás 4 estaban preparados para recibir pacientes que estaban con enfermedades respiratorias, como el COVID, donde necesitaban estar aislados. Se llama Negative Pressure Room. Esos cuartos nomás teníamos 4. Convertimos todos los 28 cuartos
a cuartos de aislar o para isolation. Además de eso, tuvimos otras salas intensivas que convertimos cuartos ahí y también estábamos usando dos pisos generales donde estaban recuperándose los pacientes. Es que fue la sistema de Sharp, la organización de Sharp, que realmente no se esperó para ver cuántos pacientes vamos a tener. Vimos por semana y semana cuánto la cantidad de pacientes estaban subiendo y rápido comenzaron a convertir esos cuartos para poder cuidar al paciente, junto con adquiriendo más máquinas ventiladoras, porque íbamos a necesitar más de 28. No nomás eso, cuando llegamos al tope de lo que podíamos ayudar y recibir, que fue en varios días de mayo, Sharp comenzó cuando venían pacientes a Sharp Chula Vista a la sala de emergencia. Estábamos trasladando pacientes a Sharp Memorial, Sharp Rosemont, Sharp Coronado, para que nos ayuden aquí en Chula Vista con estos pacientes que estábamos teniendo de más. Sabemos que también se estaba ayudando con pacientes que eran ciudadanos, que estaban en Tijuana o viviendo en México, cruzaban la frontera y le traíamos aquí a Sharp Chula Vista a los ciudadanos que necesitaban esa ayuda médica. Igualmente, como muchos hospitales en el condado de San Diego estaban ayudando Yuma y el centro y Calexico con pacientes, porque realmente esos hospitales mucho más pequeños no podían cuidar a todos los pacientes. Es que realmente fue un trabajo donde todo el condado de San Diego se organizó junto para tratar de ayudarnos, pero aquí en Sharp Chula Vista sí fue el hospital que tuvo la más cantidad de pacientes internados y también en la sala intensiva en máquina ventiladora. Y esas palabras y escuchar todos esos detalles, doctora, son tan valiosos para todos nosotros porque sabemos que estamos en buenas manos, ¿no? Es alentador porque es cierto, como dicen, ven las noticias y entra uno en pánico, ¿no? Dice, no va a haber suficientes camas o esto o el otro, y que en lo más severo hasta ahorita que hemos visto de la pandemia, que se haya podido controlar de esa manera y salvar tantas vidas, porque ahorita que veía la gráfica que mostró con el número de muertes, si comparamos que San Diego es uno de los condados con mayor población en todo California, digo, una muerte es demasiada, pero que en estos 7 meses hayamos tenido 800 y pico de muertes, habla muy bien de lo que está haciendo la gente, lo que están haciendo nuestros médicos y que algo debemos de estar haciendo bien porque a comparación a otras regiones, nuestros números, digo, no dejan de ser elevados, pero no en comparación a otros lugares con el número de habitantes, ¿no? que tenemos y muchísimas gracias por esa labor tan magnífica que están haciendo. Y doctor, ahorita que la tengo, dicen, los niños de 6 o 7 meses están en riesgo. No sabré decirle académicamente bien, y no sé si el doctor Ruff sabe esa pregunta, pero sabemos que todas las personas realmente están a riesgo y creo que al comienzo dijeron de repente los niños no tanto, y no creo que es que los niños no se van a agarrar la infección como de repente cuando agarran la infección, de repente no les agarra muy grave la enfermedad, pero no podría decirles si bebés, no, si el riesgo está más bajo de infectarse. Yo pienso que sí se van a infectar, pero es más si van a poder, si va a ser una infección ligera para ellos. Eso es lo que no sabría decirte. No sé, También la Dr. salud Ross, del tú niño, ¿verdad? tendrías otra información. No, exactamente. Entonces, estamos aprendiendo atrás de los días que van pasando y fue una condición que se llamaba multi-organ failure en los pacientes de los niños que sí cayeron muy mal de esta infección y tuvieron como el sistema inmunológico que tan fuerte que afectó a todos los órganos del cuerpo.
pero exactamente no sabemos por qué esos pacientes, esos niños se afectaron tan grave. Pero no queremos ver eso, obviamente, y todo, como estaba diciendo la doctora Norton, todos tenemos el riesgo de contagiar el virus, pero no sabemos en qué tan grave va a estar la infección con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, estamos descubriendo todavía, no estamos todavía en pañales, pero ahí la llevamos. Doctor Ruff dice, trato de cocinar lo más sano posible y aún así los niveles de colesterol de mi esposo salieron altos. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo y qué tan peligroso puede ser? Pues primeramente, si están elevados, hay que tomar en cuenta los diferentes riesgos, si es diabético, su esposo está diabético, o si tiene alta presión o enfermedad cardíaca, tiene que controlar el colesterol. Típicamente con medicamentos, se llaman statins, son los medicamentos que típicamente se recetan para esta condición. Además de eso, con la dieta, es decir, usar aceite de oliva, extra virgin olive oil, es una de las recomendaciones, y dejar de comer comidas fritas o no debe de hornear su comida o evaporado, pero no o horneado, pero comer así comida frita no es recomendable. Entonces se puede hacer los cambios y bajar la cantidad de carbohidratos, los panes, los pastas, todo lo que tiene carbohidrato, bajar la cantidad y tomar en cuenta el arroz también. Desafortunadamente es algo muy delicioso que nos gusta, pero tenemos que tomar cuidado y todo en moderación. Y ahorita precisamente que yo por curiosa, ¿y esas air fryers, doctor? ¿Sí las recomienda? Digo, porque lo frito, yo creo que es un guaracho y me como frito, ¿verdad? Sí, los air fryers sí tienen, puede usar uno aceite de oliva para cocer cualquier pescado o pollo. Entonces sí tienen menos grasa, entonces y usando en lugar de canola oil o aceite de oliva, digo de vegetales, hay que usar el omega 3 que es extra virgin olive oil, más recomendable. Perfecto, entonces me voy a comprar una, ¿eh? Sí, a ver, dice doctor, ahorita que lo tengo, dice, tengo 54 años y soy asmático. ¿Estoy en alto riesgo? Yo dijera que sí, que uno tiene más riesgo de alguien que no tiene asma. Es una condición que sí afecta la vía respiratoria y cuando uno tiene esa condición y no está bien controlada, sí le puede afectar el virus. Ujú. Sí. Entonces hay que tomar sus medidas usando la máscara, lavando las manos, tomando la distancia y no juntar. Sí va a estar difícil estos tiempos navideños y de celebración. Va a ser diferente este año. No vamos a estar reunidos con muchas personas. Vamos a tomar en cuenta vamos a saber cuáles son los favoritos de la familia. Tenemos con quién deberíamos de juntarnos, pero debe de estar reunirnos con nomás una selección de pacientes, digo, familiares limitados. Sí. Y precisamente ahorita que dicen eso, es algo que he escuchado mucho y me imagino que también las personas están preguntando, porque ya viene, ahorita que viene Thanksgiving y luego que viene que Navidad y las diferentes celebraciones, Hanukkah y lo demás que todo el mundo esté celebrando Año Nuevo. Ujú. eh, ¿Qué le recomiendan a la gente? O sea, hacer una celebración afuera porque el clima esté bonito o poquita gente, ¿cuánto es Ujú. suficiente, no? ¿Tienen alguna sugerencia? Ah, ¿No? el doctor Norton, sí, ¿no? Es No, difícil, ¿verdad? ya, no, sí. Sí, es muy difícil porque realmente uno puede juntarse afuera, pero no creo que vamos a poder mantenernos 6 pies de distancia y comenzamos a comer y nos quitamos las máscaras y creo que esto es lo que es más difícil, especialmente en nuestra cultura, en nuestra comunidad, donde, you know,
1 o 2 familias no son 1 o 2 familias, son 6 o 7 y cada uno tiene 8 o 9. Antes de que paramos de contar ya estamos a 80. Entonces, sí uno tiene que pensar. Lo que yo siempre les digo a mis hermanos y hermanas es, tú piensas que vas a estar bien, pero piensa en mamá, piensa en abuelita, en abuelito, porque ellos realmente van a estar en riesgo. Sí, y son los pacientes también que no tienen síntomas, que desafortunadamente son las personas que van a contagiar a otra persona sin saber. Y esa es la razón que es muy diferente este virus y esta enfermedad. Sí. Es más, fue hace 2 o 3 semanas, fin de semana, tuvieron una boda de 300 personas. Sí, pero esto fue en Mexicali. Salió un artículo en el Washington Post y ahí de 300 personas que fueron, aparentemente ninguno tuvieron síntomas y están diciendo como 100 personas contagiaron el virus. Es lo que están diciendo, sí, es algo, eso cuando escuchamos eso, obviamente nos ponemos así a pensar, ¿por qué? Y se veía unas imágenes ahí en las noticias que no tuvieron máscaras, etcétera. Sí hay, No se contagiaron. sí, 100 personas de los 300, De los 300. ajá, entonces cada tercera persona, un tercio, imagínense. Pero qué locura. Sí, entonces desafortunadamente sí fue una celebración muy bonita, pero hay que tomar en cuenta los riesgos también. Doctor, aquí nos preguntan, ¿sugieren aplicarse la vacuna de la influenza? Definitivamente sí, definitivamente sí. Y la vacuna de la influenza ya se ha comenzado a vacunar, creo que hace ya casi más de un mes, sino desde antecitos del 1 de octubre ya estamos vacunando. Y sí, es muy importante de vacunarse porque no nomás porque estamos sufriendo ahorita del COVID-19, influenza A se va a esconder, ¿no? Entonces es muy importante vacunarse. Sí, porque dicen que aquí comentan que escuché que hubo problemas con la vacuna. ¿Han escuchado ustedes algún? ¿No? 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 Perfecto. Perfecto. Y creo A que mí ya me la dieron. a mí también. A mí también. Ya hace como semana y media me la puse, mi hija, mi esposo, ya todos Perfecto. vacunados. Más vale prevenir Así es. que lamentar. Creo que son todas las preguntas que tenemos por el momento. Muchísimas gracias por contestarnos todas esas preguntas y me hicieron pensar. Y por cierto que ahorita lo que dijo doctor Braff, que dijo, no sabía que el fumar, digo, yo nunca he fumado, pero que inflama, ¿no? Las venas, las arterias y eso. Es la primera vez que escucho eso y digo, wow, aprendemos todos los días algo y muchísimas gracias a los dos porque gracias por responder esas preguntas porque sí, sí aprendemos muchísimo. Una de las respuestas que más me encantó fue todo lo que están haciendo en el hospital, el que tengamos ya tantos cuartos, ¿no? De ese tipo para tratar el COVID. Eso es reconfortante para nosotros y para toda la comunidad y contar con gente tan talentosa y profesional como ustedes. Se los agradecemos de todo corazón. Y a ver, qué más les puedo decir aquí que tengo en la siguiente gráfica? Ah, pues ya les dije, por favor, si tienen tiempecito, 3 minutos de su tiempo, eh, respondan el cuestionario, por favor, nos va a ayudar a planear futuras presentaciones. Este seminario también va a estar disponible, se grabó, si lo quiere recomendar a alguien más, si alguien no lo vio, no lo alcanzó a ver, lo pueden ver ahí en sharp.com/COVID webinar y ahí los puede ver puede ver los dos anteriores y si necesita información, les dije también ahí en sharp.com/experiencia o llamar al 1-882-SHARP. Ahí tenemos, les digo, operadoras que también hablan español. Y mire, aquí tenemos los temas de los otros webinars, de las otras presentaciones en línea que hemos tenido, que pueden encontrar precisamente en ese enlace que dice sharp.com/COVID webinars videos. Ahí pueden encontrar las presentaciones que hemos tenido en inglés y en español.
¿ok? Hemos iniciado todas estas presentaciones en español primeramente. Salud mental y cómo sobrellevar dificultades durante el COVID. Cuidado de adultos mayores durante el COVID y este último, manejo de su salud si está en riesgo mayor. Por cierto, que hoy en una semana, este mismo tema, la doctora Norton y el doctor Ruff van a hacer la misma presentación en inglés para quienes la quieren escuchar o tengan más preguntas para ellos. Igual la quieren escuchar en inglés o recomendarle a aquellas personas, seres queridos, amigos, que prefieran ver la presentación en inglés o que sean bilingües y se la hayan perdido, pues los esperamos a la misma hora que hoy, a las 3 de la tarde, y el próximo jueves, a la misma hora y el mismo día. ¿Ok? Próximo miércoles. Bien, es Próximo miércoles. Miércoles, sí, 27. ¿Es el 27? 28. 28, ya traigo cuatrapeadas las fechas. Qué bueno que la tenga usted, doctora Norton. Gracias. Y luego, preguntas y respuestas. Bueno, eso ya lo hicimos. Y muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a Sharp Chula Vista, a GPS, Global Patient Services, a Hugo Barroco, que nos estuvo ayudando con todo, organizar y demás, a nuestra increíble directora de Mercadotecnia, Laura Holloway, a quien adoramos, es una incansable trabajadora, a Leslie también, y bueno, a ustedes doctores, a ustedes también, que tomaron su tiempo para informarse y pasar esta hora y media con nosotros. Se los agradecemos de todo corazón y ya lo saben, si lo quieren ver, ahí lo pueden ver en sharp.com/COVID webinars videos y para que los vuelvan a ver. Okay. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Bye-bye. Gracias. A ustedes. No me puedo salir.